Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. ¿Qué tal todo por ahí? 11:10 de la noche aquí en Berlín, en un día especial para nosotros en el canal, porque finalmente contabilizamos 50.000 suscriptores, con lo cual aparecemos de fiesta, felices y contentos. Mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras conectados desde todo el mundo: Guatemala, Zaragoza, Cataluña, Nagoya, Japón, Buenos Aires, Países Bajos, Guadalajara, México, el barrio de Flores en la querida ciudad de Buenos Aires, Perú, Magallanes, Chile. Qué lindo. Beatriz Pulido nos acompaña por ahí siempre con la moderación. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Por cierto, a propósito de celebraciones, este domingo, con motivo de esta excelente noticia, los 50.000 suscriptores, vamos a realizar una transmisión especial. Vamos a realizar una transmisión celebrando, una transmisión en la cual vamos a concatenar el análisis geopolítico con el humor, con invitados, por cierto, con invitados, algunos invitados sorpresa o no tan sorpresa, porque van a participar ya confirmados: Fernando Moragón, van a participar los amigos del canal, el profesor Jesús López Almejo, tu profe del canal, tu profe de RI, Ariel Umpierres, Guillermo Laferriere. Por ahí aparecemos a la espera de la respuesta de otros amigos del canal, como, bueno, Miguel Ruiz, Antonio Alonso Marcos. Bueno, vamos a realizar una transmisión especial de fiesta, con mucho humor principalmente, naturalmente con los temas de siempre, pero desde una mirada un poquito más relajada de fiesta. Así que todo el mundo invitado. Y dicho esto, sin más, presentamos a nuestro invitado de hoy, el señor Guillermo Laferriere, coronel retirado del ejército argentino, excombatiente de Malvinas y magíster en geopolítica, conocedor de las cuestiones militares como pocos. Guillermo, ¿qué tal todo por ahí? Hola Ezequiel, gracias por invitarme. Otro error tuyo, creo que va el tercero o cuarto ya de esto. A propósito de los conocimientos de Guillermo, el otro día charloteaba con él respecto a analistas militares internacionales ¿no? en inglés, y algunos de ellos aparecen como seguidores de Guillermo. Es el nivel de Guillermo en cuanto a conocimiento militar, que tipos capos a escala global en estos temas lo acompañen su cuenta de Twitter. Por cierto, no desaprovechen la oportunidad si pueden realizar una visita a la cuenta de Twitter de él. Gela Ferriere, si no recuerdo mal, ¿verdad? Exacto. Gela Gela Ferrier. Ferriere en Twitter. Así que esa la calidad de los invitados de este canal. Así que, Guillermo, para nosotros es un placer. Nos congratulás con tu presencia. Comencemos, Guillermo, directo con Vale. toda la carne al asador, con tu visión actual, tu análisis de la mal llamada contraofensiva ucraniana, la situación en el frente, los llamados por parte de algunos halcones neoconservadores a un inminente y requerido y necesario cambio de estrategia hacia una guerra defensiva larga para Ucrania, como así también la posibilidad también mencionada por ahí de ataques rusos en el corto plazo o para el año próximo. Todo eso en tus manos, Guillermo. Bueno, pongamos esto en perspectiva, ¿no es cierto? Que todo esto surge no por una idea tuya de que esto está pasando, que puede venir a Occidente, pueda proceder de esa forma, o que a mí se me ocurrió. Hace una semana aproximadamente va a ser, The Economist, en su tapa del día viernes, con una tapa casi título catástrofe, decía, ¿no es cierto?, esto que vos sintetizabas, es decir,
Ucrania necesita replantearse absolutamente todo, y en la lectura del artículo, que recomiendo, es muy, muy interesante. Ellos dicen un panorama que es, que lo resumo rápidamente, y vos decime si me paso, ¿no? Pero es, esto como toda esta guerra, como la teníamos planteada, no va más. ¿Está claro? Y por supuesto, con toda la misma historia de, bueno, no alcanza el coraje, el valor, todo ese tipo de cosas. Saquemos eso de lado, que el coraje, el valor está de los dos lados, eso existe, es así, lo mismo que la cobardía, está de los dos lados. Ahora bien, esto hay que replantearlo, la contraofensiva no alcanzó ninguno de los objetivos que se habían dicho, entonces hay que, vuelvo al tema, replantear todo esto, y acá viene la parte a mí me parece más interesante y, si se quiere, más loca de todo esto, porque directamente está pensando que el Partido Republicano, con el que con el que acceda al poder, si ganan, va a rechazar todo tipo de apoyo a Ucrania. Ojo con lo que pasó con el speaker de la Cámara Baja en Estados Unidos, cosa que acá no se sigue, que lo han sacado por haber estado muy próximo a Biden. Acá nosotros en Argentina, viste, todas estas cosas no se miden, pero van en ese sentido, el The Economist no se equivocó. Pero lo más loco a mi juicio es que dice que Ucrania va a necesitar por lo menos más o menos 10 años, y que los que van a tener que tomar la posta para seguir apoyando esto va a ser Europa. Termina directamente con eso, que Europa va a tener que asumir el costo de esto. A mí, de esto ya podremos hablar después de otra cosa, tengo serias dudas. En concreto, ¿dónde estamos parados? Así termino con esa parte de tu pregunta. Con una contraofensiva que cumple hoy 4 meses, ¿no? Porque empezó el 4 de junio de este año 2022, que al momento en que estamos saliendo al aire, no ha alcanzado absolutamente nada en 4 meses. ¿Nada en qué términos? En términos operacionales, es decir, una operación de contraofensiva ucraniana, que desde Estados Unidos, y siempre lo digo, fui un atlantista toda mi vida, está claro, siempre fui un atlantista, pero soy un atlantista al cual la cabeza le dice cuando algo es una locura. ¿Estamos? Entonces, esta ofensiva que algunos generales y analistas en Estados Unidos decían que iba a ir, y miembros del gobierno, que iba a ir hasta a cortar en 2 al frente ruso, llegar hasta el mar de Azov, y de ahí por lo menos amenazar Crimea, cuando había algunos miembros del gobierno de Estados Unidos que decían que hasta Sebastopol no paraban, ¿no es cierto? Cosas, locuras por el estilo, que dijimos desde el día antes de que se iniciara, que estaba mal pergeñado esto, que había características de base fundamental, como dicen los economistas, que no cerraban. Bueno, se empecinaron. Eso no alcanzó. ¿Y en qué situación estamos ahora? Estamos en una situación tremendamente grave para Ucrania, porque persistió en tratar de sacar algún éxito en esta ofensiva, contraofensiva, ofensiva, como sea. Trató de sacar algún éxito que no logró, y en ese empecinamiento que yo achaco fundamentalmente a la política y no a sus soldados, en ese empecinamiento se ha quedado sin reserva operativa, ha utilizado hasta lo último que tiene. Y en esa situación de haber empeñado hasta lo último que tiene, es que lo que ha sucedido, que en otros sectores del frente, los rusos se han lanzado a una ofensiva limitada que ha clamado por las pocas reservas que le quedaban, ha debilitado aún más el frente, y todo esto se da en el marco de que, como empieza el otoño, la temporada de lluvias en esa zona de Europa, donde esa que se calcula, yo lo estuve viendo, lo posteé hace unos días, que seguramente para la segunda o tercera de octubre y mediados de noviembre va a terminar de convertirse todo el terreno en un lodazal. Entonces, todo lo que sean actividades pesadas, con medios pesados, fuera de camino consolidado, se van a ver imposibilitadas. El tema que está ahora es que Ucrania va a pasar todo este otoño para buscar, no sé de qué manera, eso se puede discutir, recomponerse, y vos tenés a los rusos que no han perdido en términos comparativos, en la misma proporción
que los ucranianos, y esto es un hecho, no una apreciación, que no han perdido, van a poder estar en una mejor condición de afrontar lo que venga para el próximo invierno. Bien. Y Guillermo, y en cuanto a la tan publicitada penetración, por llamarla de alguna manera, el tan publicitado avance sobre Rabotino, O Robotino, sí, o no sé, sí, Robotín en inglés, Rabotino sí. según Wikipedia en español. ¿Cuál la verdadera magnitud de este avance? En un momento recuerdo que incluido el Instituto para el Estudio de la Guerra y otros voceros de Washington, presentaron a Verbove y a Novoprokopivka como tomados o prácticamente tomados, después debieron rectificar. Ahora Sí. aparentemente ya las tropas rusas estarían realizando ataques en la zona de trincheras al sur, en este juego de ida y vuelta, mientras, por otro lado, los ucranianos acometen ataques en dirección a Kopani para generar un ensanchamiento de esto y no un embolsamiento. ¿Cuál la magnitud real de esto desde tu visión como analista militar, Guillermo? Mirá, los ucranianos hicieron dos esfuerzos principales en esta contraofensiva. Uno en el sector sur de Bakhmut, que fue el más exitoso en todo momento, pero sin lograr penetrar. Para que te des una idea, en ese sur de Bakhmut no pudieron penetrar más allá del límite posterior de la propia localidad, teniendo la localidad defendida por los rusos y siempre han sido contenidos ahí. En este sector de Robotino se le dio mucha, digamos, propaganda, hubo mucha mención a esto, porque en teoría, Ezequiel, si vos rompías en Robotino y rompías la primera de 3 líneas en profundidad, estamos hablando de la primera, se podía abrir un camino para que una fuerza penetrara hasta Melitopol o quizás mucho más osadamente a Mariupol y de ahí hacia el sur, hacia las puertas de Crimea. Todo lo que vos estabas relatando hasta ahora está ocurriendo en choque con la primera línea de defensa rusa que no ha cedido. En la mañana de hoy, cuando prendo mi ordenador temprano para ver dónde estamos parados en el planeta, ya había iniciado contraataques de los rusos en esos sectores que vos estás mencionando. Estos contraataques que están haciendo los rusos en ese sector no son contraataques de, insisto, de tratar de pasar a la ofensiva ahí y meterse varios kilómetros hacia el oeste, sino de recomponer ese sector y arrinconar más a los ucranianos. El dato que tengo es que se había utilizado masivamente Fuerza Aérea Táctica de Rusia y los omnipresentes fuegos de apoyo de los rusos. Esa es la situación. En ningún lado de este frente que tiene 1.200, 1.300, 1.200, 1.000 kilómetros de largo, depende cómo lo midas, no hay ningún lugar. Esto no es una especulación. No hay ningún lugar del frente que produzca una amenaza de cortar en dos al mismo frente y con eso dividir el sector donde los rusos están operando. No hay ninguna cosa por el estilo. Ninguna. Entonces, luego de 4 meses, y aquí con esto termino, luego de 4 meses y de un desgaste que algunos analistas en Estados Unidos, yo siempre lo recomiendo, que es el coronel retirado Douglas McGregor, están hablando de entre 60 y 70 mil muertos por nada importante de valor estratégico, porque si vos me decís, he tenido esa sangría, pero he partido en dos el frente y estoy amenazando el flanco norte de Crimea, bueno, yo te lo puedo considerar de otra forma. Pero cuando vos te has desangrado de esa manera y no has logrado un éxito, has derrochado vidas por nada. Guillermo, las versiones de analistas respecto a la posibilidad de un ataque anfibio en Gerson, aparentemente los ucranianos en este momento conglomerarían tropas en
esa región como un último intento sí, a finales de octubre, con los últimos reservistas para un ataque anfibio en alguno de los dos lugares de la ribera del río Dnieper, en los cuales, aquí y aquí, en los cuales los ucranianos aparecen al otro lado de Sí, el río, cerca del puente, aquí el famosísimo puente sí. Antonovsky. Aparentemente los rusos responden a esto como si esto representase una amenaza seria, porque desde hace días realizan ataques con sus fuegos, con artillería, con misiles también en distintos lugares, para de alguna manera desactivar esa posibilidad, con lo cual aparentemente para los rusos esta posibilidad aparece como algo plausible. Ahora, ¿cuán plausible esto realmente? ¿Qué análisis podemos realizar sobre eso? A ver, si para realizar una operación como la que ellos mencionan, yo puedo aceptar que ellos hagan traten de ampliar una cabeza de puente del otro lado del río, en la margen izquierda del Dnieper, y desde esa margen izquierda establecer, bueno, nos pusimos de ese lado y establecimos una pequeña cabeza de puente. Ahora, pensar que de esa cabeza de puente extender la misma, ¿no es cierto? Van a poder extender la misma y al mismo tiempo, perdón. Te llamaron por teléfono, Guillermo. Guillermo aparece conectado con su teléfono, por eso ahí justo la interrupción, pero seguramente Ahí ahí de estoy, nuevo. ahí Perfecto. estoy, perdón. Lo que quería decir es que, disculpas, lo que quería decir es que pensar que de esa cabeza de puente se va a poder organizar columnas de tropas que van a poder avanzar profundamente en el territorio que controlan los rusos me parece una locura, porque para eso vos tendrías que tener, y vuelvo con siempre la misma cantinela, una fuerza aérea táctica que te dé algún control del espacio aéreo durante toda la operación, una fuerza aérea táctica que te dé capacidad para vos para poder después penetrar. Y además una concentración de medios logísticos y de medios de pontones, puentes de ingenieros de combate, barcazas de ingenieros, todo un sistema que vos tenés que proteger para que cuando esos tipos que has cruzado del otro lado los puedas no solamente sostener, sino reforzar. Entonces, a mí me parece que es algo medio extraño que eso pueda darse. No puedo descartar que, así como han mantenido durante 4 meses una ofensiva que no ha tenido resultados, por la presión política traten de hacer algo. No lo puedo descartar. Pero no creo que eso pueda permitirles a ellos ahora un éxito que rompa el frente, ¿no? Me parece razonable. Bien. Otra cuestión relativa a los posibles ataques, esta vez de Rusia. También proliferan las versiones respecto a la conglomeración de tropas rusas en este Sí, área de Liman, con el aparente objetivo de un ataque hacia la zona de Kupiansk, no a la ciudad de sí, Kupiansk, al otro lado del río sí. Oski. ¿Cuán plausible esto? ¿En qué medida esto responde a un objetivo inicial de Rusia o a la sencilla razón del desgaste, el deterioro total de las tropas ucranianas en esta contraofensiva fallida y la posibilidad de explotación de eso con tropas relativamente frescas en esta región? Como parte de un inicio de un ataque hacia el resto de la conquista de Zaporizhia. ¿Cuál tu visión de esto? Mira, esto que preguntás me parece genial porque nos coloca en perspectiva esto, ¿no es cierto? Porque muchas veces la prensa o algunos analistas de los cafés, ¿no? Se centran en un punto del frente y te dicen, mirá cómo están rompiendo en Robotino, ¿no es cierto? Y ahora va a venir una penetración y se olvidan de todos los centenares de kilómetros de frente y qué está pasando en el mismo tiempo. Entonces, vos mencionaste recién que está sucediendo más al norte de todo esto,
Es lo que vos utilizaste una palabra explotación, es un término militar, que quiere decir que se hace, es una operación que normalmente viene a continuación de un éxito que se ha obtenido o de alguna falencia que se ha notado en el enemigo y que se la trata de, digamos, como dice el término, explotar, de sacarle provecho. Los rusos no están en condiciones ahora de hacer una operación ofensiva que vaya hacia el oeste en dirección a la margen izquierda del Dnieper por dos razones. La principal, a mi juicio, es que todavía tendrían que traer todas sus reservas. Ellos tienen alrededor de 300.000 hombres, 320.000 hombres en reserva que no han empeñado en el teatro de operaciones. Están en el teatro, pero no han sido empeñados. Tendrían que haber una movilización mayor para eso, para darle mayor fuerza. Segunda cuestión, largarse a una operación que sea profunda, es decir, que voy para el oeste, requiere de una ventana de oportunidad meteorológica. Y la ventana de oportunidad meteorológica se está angostando muchísimo porque estamos dependiendo, como venimos hablando hace un rato, de las lluvias otoñales que van a empezar en los próximos días, un par de semanas quizás. Entonces no da para eso. Entonces sí da para lo que vos mencionaste, romper los puentes sobre ese río, acorralar a las tropas ucranianas, presionarlas en ese lugar, atraer, obligar al comando de Kiev a tener que desprenderse de tropas que por ahí quería empeñar en otro sector para atender a esta crisis, que sería la palabra, y al mismo tiempo esa concentración de fuerzas que vos mencionaste al principio, te genera también, así como vos me generaste una pregunta a mí, una pregunta a ellos. Porque si ellos también te pueden contestar con esta lógica que yo te di, que los rusos no se van a dar en una ventana de oportunidad tan chica de lanzarse, de ir al Dnieper. Y si lo hacen, o sea, no podés tener una garantía escrita de que los tipos no lo van a hacer. Por ahí hay gente audaz que dice, en 10 días se lo vendieron a alguien y en 10 días lo hacemos. No lo podés descartar, Ezequiel. ¿Me comprendés? Entonces, actúa de tiene dos o tres efectos. Por un lado, aprovecha una debilidad. Atrae reservas del enemigo que tiene para empeñar en otro lugar y al mismo tiempo genera incertidumbre en el comando enemigo de qué puedo hacer. Esto, y ahí terminó, esto me remite, ¿te acordás cuando se desplazaron y están, decenas de miles de tropas rusas emplazadas en Bielorrusia sin ser empeñadas, ¿no es cierto? Cuando todo eso, esas tropas, se dice militarmente que actúan por su sola presencia sin operar. Es decir, vos tenés una masa de tipos en un sector que no podés decir, está bien, están ahí, no van a hacer nada. Vos no tenés que actuar o tenés que planificar como si esos van a ser empeñados en un momento que a vos no te convenga. Claro, como elemento para estas versiones presentaban esto, la voladura de los puentes de esa región, Sí. de manera que en términos logísticos toda la margen occidental del río Oxil apareciese de alguna manera incomunicada, 4 puentes Sí. volados en el transcurso de esta última semana, ahí los Sí. videos y a la izquierda el posicionamiento, la geolocalización de Sí. esto, con lo cual las versiones y los análisis, evidentemente con algo de basamento en los hechos, Tal no, no, cual. no necesariamente una operación de propaganda. Directamente filmado No. también la salida del misil desde el avión, ¿no? Sí. Del Su-34. Ahora, hay una cosa, Ezequiel, ¿no? Porque no va a faltar el que te diga, bueno, esas tropas ucranianas que quedan cortadas en su logística por la voladura de estos puentes, pueden ser sostenidas por lanzamiento de cargas a través de aviones. Sí, eso en la teoría, pero en la práctica, para poder hacer eso, vos tenés que tener, y vuelvo con esto, tenés que tener una fuerza aérea que le dé cobertura a esos aviones. Tenés que tener un sistema de defensa antiaéreo en la zona donde van a hacer los lanzamientos que proteja eso. Es decir, esto no es Call of Duty, ese juego que es tan interesante, ¿me comprendés? En que vos podés seguir viviendo y haciendo cosas. No, es un problemón. Vos para hacer eso, de poder abastecerlo por el aire, tenés que tener una superioridad de medios aéreos que no tienen,
y no enfrentar un enemigo que tiene las capacidades que tiene Rusia. Ese es el problema. Guillermo, ya que no te quiero desaprovechar como Wikipedia militar, dudas mías sobre cuestiones básicas a partir de mi ignorancia. El otro día realizaba esta consulta con Fernando y él respondía algo bastante inteligente. ¿Por qué desaparecieron las operaciones aerotransportadas, los ataques con paracaidistas, los cuales hasta hace algunas décadas representaban una forma posible de ataque? Esto responde al desarrollo de los sistemas de monitoreo, que cualquier tipo de operación ya parece visible, o por qué desapareció esto No, de la guerra moderna. sí. Mira, ya durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes en las operaciones aerotransportadas que hicieron en Creta, que en 1940, si no me equivoco, 41 ya por ahí olvido, en que lanzaron una gran cantidad de tropas en ese lugar. Ya en ese momento, tanto los alemanes como los aliados empezaron a percibir que esta idea de la maniobra vertical, así le dicen, que los militares ponen esos términos raros, ¿no? La maniobra vertical, de ir por el aire y lanzar grandes contingentes detrás, era algo complicado. Sin embargo, a pesar de esa experiencia en Creta, tanto en Normandía, la operación Market Garden que hizo Montgomery, se lanzaron miles de paracaidistas. El tema está en que se lanzaron esos miles de paracaidistas sobre un enemigo que no tenía el control del espacio aéreo que tiene Rusia y que no tiene, y que si bien tenía defensas antiaéreas importantes, no de la magnitud que Rusia les puede imponer. Entonces, cuando un país va a empezar, va a operar, quiere utilizar operaciones aerotransportadas contra países que tienen estas capacidades, las mismas tienden a minimizarse. Entonces, vos podés tener operaciones aerotransportadas muy pequeñas, de lanzar un batallón, dos batallones sobre algún lugar, en algo que vos puedas asegurarle una cobertura local suficiente, pero pensar en operaciones aerotransportadas de miles y miles de hombres, como en el pasado, ya nadie lo cree, ya nadie lo cree. Pero entonces Rusia teóricamente podría realizar operaciones focalizadas de este tipo. No Sí, desapareció de la guerra moderna por completo. pero lo hizo Ezequiel al principio de la guerra, Principio, pero fallida. sí, fallida, pero cumplió con, sí, pero cumplió con lo que vendría a ser el decálogo de la buena operación aerotransportada, es decir, te metió en un aeropuerto próximo a Kiev una fuerza aerotransportada que se hizo del aeropuerto, creó toda una conmoción ahí y después tuvieron los problemas para sostenerla y todo ese tipo de cuestiones. Pero, insisto de nuevo, no es que las operaciones aerotransportadas están descartadas, lo que está descartada es que las mismas sean lanzadas con miles y miles de hombres. Eso hace rato que ya no. Clarísima la explicación. Bueno, ya que comenzamos con las preguntas relativas a la técnica militar, yo acá con baba en la boca, porque todas estas cosas, si uno como analista político, económico, va recogiendo información de donde puede, pero muchas veces no aparecen respuestas así de claras sobre preguntas como esta. Hace algunos días, Guillermo, apareció un tuit muy interesante relativo a la llamada Airland Battle o batalla aeroterrestre. Lo voy a presentar Sí. muy rápidamente. De esta manera llaman a la doctrina militar de la OTAN en los años finales 80. de, claro, de los 80, según Wikipedia, desde el 82 hasta finales de los años 90. ¿Sí? En el Sí, final de la Guerra Fría e incluso en los primeros años de sí, la posguerra fría. sí. ¿Por qué bueno, por qué la referencia a este tuit? Porque según este analista militar, Rusia estaría en el caso en el presente, ante la ofensiva ucraniana, respondiendo con una doctrina militar muy parecida a Sí, esa doctrina militar de la sí, OTAN de los años 80,
llamada, una vez más, en inglés Air Land Battle, en español Batalla Aeroterrestre, consistente en, aquí presento sencillamente lo leído, batalla aeroterrestre fue el marco conceptual general que formó la base de la doctrina de la guerra europea del ejército estadounidense desde el 82 hasta los años 90. Enfatizó la estrecha coordinación entre las fuerzas terrestres que actúan como una defensa de maniobra agresiva y las fuerzas aéreas que atacan a las fuerzas de retaguardia que alimentan a las fuerzas de primera línea. Lo presento por lo leído hasta ahora con palabras más sencillas. Los estadounidenses, ya a finales de los 70, principios de los 80, aparecían en una situación de inferioridad de condiciones en una guerra de maniobras contra la Unión Soviética. Carecían de los tanques necesarios, la infantería necesarios, aparecían en inferioridad de condiciones. Frente a una doctrina militar soviética, de ataques escalonados, de comenzar con un ataque, después otro, así masivamente. No podían contra eso. Entonces comenzaron a deliberar sobre posibles respuestas militares y determinaron que como respuesta posible aparecía la estrategia de, por un lado, realizar mediante incursiones aéreas ataques a las cadenas de suministro de estos avances masivos soviéticos escalonados, de manera que no pudieran realizar un ataque tras otro escalonadamente, y a la vez una defensa de contraataque muy rápida. Apenas realizan un ataque, toda la defensa concentrada ahí, reconquistado eso con una contraofensiva, y detrás de eso ataques aéreos para generar un suministro y que no pudieran aparecer este escalonamiento de los rusos, de los soviéticos, frente a los cuales aparecían, según los propios generales estadounidenses, aparecían indefensos por la cantidad de tanques, de infantería, de artillería soviética. Y efectivamente, si uno realiza un análisis, como este señor aquí, un análisis de la defensa rusa actual, aunque no aparece en inferioridad de condiciones, presenta un poco de esto, ¿no? Por un lado, una defensa flexible y a la vez ataques atrás a las cadenas de suministro. ¿Cuán real esta comparación? ¿Cuán ficticia? ¿Cómo lo conceptualizás vos? Me parece algo interesante, muy creativo de parte del tipo de traer eso al presente y creo que tiene algunas coincidencias y otras cosas que son muy distintas, muy distintas, que algunas las mencionaste vos recién. ¿Cuál es la coincidencia? Esta guerra que se está dando entre Rusia por un lado, Ucrania como un proxy y la OTAN, porque esos son los términos que hay que usar. Para mí es una guerra europea esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Se está desarrollando como esa guerra entre la Unión Soviética y la OTAN bajo el paraguas de la amenaza del empleo de armas nucleares. Estamos hasta ahí, Ezequiel. Entonces, en esos principios y mediados de los 80, había toda una idea de cómo puedo yo hacer una batalla convencional sin utilizar armas nucleares tácticas que causa al enemigo un daño importante en su deseo de conseguir determinadas metas y que al mismo tiempo, porque esto es el meollo del negocio, dé tiempo a la política a negociar y parar esto y que no escale. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido hay una coincidencia, un macheo, para mí, a mi juicio, muy importante. En este caso, fundamental, los ucranianos no están ni por asomo en la cantidad de medios que tenían los soviéticos en ese momento. Entonces, ahí me parece que hay un poquito de no un error, insisto, la comparación es buena, pero hay una diferencia. Los rusos no es que estén usando el concepto de batalla aeroterrestre. Cuidado, el concepto de batalla aeroterrestre, además, traía consigo una mirada del campo de batalla mucho más, ¿cómo te podría decir? No solo tridimensional, ya de mencionarlo aeroterrestre, ya es importante
de machacarle en la cabeza de tus subordinados de cómo venía esto. El concepto de batalla aeroterrestre era un concepto doctrinario que como un tornillo tenías que meter en todo el mundo, porque no es algo que vos escribís para publicar. No, vos pretendés que eso sea doctrina, que eso sea el marco sobre un montón de otros reglamentos se hagan. ¿Me siguen atacados o soy un poco confuso? ¿Está? Entonces, ¿a qué voy? En ese concepto de la batalla aeroterrestre, el campo de batalla no solamente era tridimensional por todo el espacio aéreo, sino que miraba al mismo con mucha profundidad. No pensaba solamente que la batalla se daba en el choque de las fuerzas que se enfrentaban y por supuesto la retaguardia inmediata de esa fuerza, sino que se pensaba en mucho más atrás de las mismas, de estar sincronizando las acciones que estaban sucediendo en el contacto de las fuerzas con otras acciones que por medio de fuerzas aéreas, misiles y otros usos se hagan en la profundidad muy lejana de donde están sucediendo los hechos. Vuelvo a lo que veo ahora. Los rusos lo que están aplicando y que tiene cierta semejanza con ese criterio que vos dijiste de la batalla aeroterrestre, es lo que en algunos países se habla como una defensa en profundidad o una defensa móvil. ¿Qué es esto? Yo detesto a los militares que les encanta clasificar cosas, ¿viste? Como si la guerra fuera un tema de estudio de entomología, ¿no? Entonces tiene 6 patas, 2 antenas, esto es así. Y la guerra, las batallas no ocurren así. No es que aparecen todos los bichitos con 6 u 8 patas, sino que aparecen con bichos que no tienen patas y se mueven y hacen cosas raras. ¿Me comprendés? Pero la doctrina ayuda a pensar, pero no para cerrarte la mente. ¿A qué voy? Los rusos lo que están utilizando es una defensa móvil. ¿Qué es una defensa móvil? Es una defensa que en algunos sectores, cuidado, en el sur no lo están haciendo. Una defensa móvil es una que te deja que el enemigo fluya, que pueda penetrar, lo deja que entre el enemigo en el espacio que vos tenés, le cedés espacio, los dejás que entre y después tratás de cerrarle los flancos, cortarle el cuello de su comunicación hacia su retaguardia, utilizar la masa de tus fuegos y aéreos y terrestres para liquidarlo y destruirlo no delante de tu primera línea, sino detrás de la misma. Eso es el concepto básico de una defensa en profundidad o móvil, mejor dicho, móvil. Lo que están haciendo los rusos en la zona de Zaporizhia, básicamente, no es una defensa móvil. Es una defensa de área muy grande, donde tienen diferentes líneas defensivas fortificadas, con una profundidad entre cada una de ellas de varios kilómetros, y que en esos espacios que separan a cada una de esas líneas hay zonas fortificadas, minas, trampas, fuego planificado y un etcétera largo. ¿Me comprendés? Entonces, sí tiene razón ese artículo en el sentido de que hay una semejanza con ese concepto de la batalla aeroterrestre, ¿sí? Es todo un hallazgo eso que hizo este tipo, y más traer algo que tiene 40 años de antigüedad. Pero por el otro lado, la situación es diferente, es diferente, pero es una muy buena explicación. A mí me gusta. Sí, él no lo presenta como un robo, como los rusos robando de la doctrina de la OTAN de los 80, sino como una demostración de que esa doctrina de aquel entonces respondía al reconocimiento de determinadas situaciones muy inteligentemente y que los rusos naturalmente acompañan eso. Ahora, para mí como aficionado a las cuestiones de la guerra, Guillermo, desde el inicio de esta guerra, para mí aparece maravillosa la importancia de la doctrina militar. Yo hasta el inicio de esta guerra yo aparecía convencido de que más o menos todos los países realizaban la guerra de manera más o menos parecida y que el más fuerte iba a aparecer como ganador. Y hoy presencio una multiplicidad de perspectivas de la guerra y una importancia, no solamente por las consecuencias, sino también como una profecía autocumplida. Si vos determinás que la guerra va a presentar estas características y que vas a realizar esto y va a aparecer lo siguiente, de alguna manera eso ya va determinando la guerra, para bien o para mal. Quizás cometas un error, pero tus propias acciones
van determinando la Tal cual. propia guerra Tal de cual. manera tremenda. Tal cual. Ahora, fijemos un poco el marco de todo esto. Cuando vos agarrás el libro de Clausewitz de la guerra, ¿no es cierto? Que vos estás en la tierra de él, si bien era un poquito más al norte, ¿no? Lo que él expresa sobre la guerra son conceptos básicos, si bien el tipo los escribe enrevesado y encima no había corregido su obra cuando él muere y todo eso. Lo que él da son los conceptos que se aplican a cualquier nación. Es más o menos como Newton describiendo por qué la manzana cae del árbol y se choca contra la tierra. Eso no es discutible. La relación medios y fines, la fortaleza de la defensa sobre el ataque, hay un montón de cosas que él dice, ¿no es cierto?, sobre esto. El tema de la incertidumbre en la guerra, eso no cambia. Ahora bien, la doctrina es cómo los diferentes países, a través de sus fuerzas armadas, piensan que van a hacer frente a una guerra, es decir, cómo ellos, que saben que ese esquema de problemas y cosas que van a estar y que son inamovibles, cómo lo van a resolver. Y el tema de doctrina es tan importante que te doy este pequeño ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial, el ejército británico empezó a estudiar fuertemente todo lo que tenía que ver con el empleo de los medios blindados en un concepto que en su doctrina, cuando vos la leías, pensaban como los alemanes en mayo del 40. Y te estoy hablando de los años 20. La doctrina británica te daba un empleo de los medios blindados que parecía que era futurista. Sin embargo, esa doctrina no fue ni asimilada por el cuerpo de oficiales, no fue aprendida y hecha carne en ellos, ni además tampoco el ejército británico se surtió de los medios para que esa doctrina pudiera ser llevada a cabo. En cambio, los alemanes que leyeron a De Gaulle y su ejército, hacia un ejército mecanizado, su libro, que leyeron a Martel, que leyeron a Liederhart, que leyeron a Fuller, a los pensadores británicos y franceses que estaban atrás de esa idea, dijeron, opa, mira a estos pibes, porque los alemanes en la Primera Guerra Mundial a los blindados no, le diríamos en Argentina, no le dieron pelota. No le dieron pelota, no le encontraban la vuelta, ¿está claro? Pero en el periodo entre guerras se la encontraron y tomaron la doctrina de otros, la actualizaron, la ayornaron a sus posibilidades y hicieron eso. Entonces, la doctrina es muy importante. Y otra cosa también es muy importante es la cultura que cada país tiene para poder hacer la guerra, ¿está? Entonces, vos vas a tener países, muchas veces países occidentales, que ven que es imposible para ellos hacer la guerra sin tener una cadena logística de determinado estándar que permita tener cantidades asombrosas de medios ahí a disposición. Y hay otras doctrinas, como la de los rusos, que sin desmerecer la necesidad de tener cantidades monstruosas de municiones, repuestos y todo eso, no ponen el mismo acento en dar una calidad, digamos, de vida o de... Ellos consideran que el soldado tiene que, valga otro término argentino, bancarse incomodidades y ese tipo de cosas porque es guerra. Entonces priorizan otras cosas. Por eso es parte de la cultura también. Sí, de alguna manera yo como fanático del fútbol a menudo genero correspondencias, como en el fútbol, según la cultura, la forma de jugar al fútbol también, ¿no? Los alemanes con un juego muy físico, los ingleses con muchos centros al área chica, los brasileros con el juego bonito, el deporte todo el mismo, las reglas las mismas, cuanto más goles, el ganador, el de los más goles en el arco contrario, bueno, Argentina con su estilo de juego, pero las propias concepciones estratégicas del fútbol van determinando también la forma de jugar y el desarrollo de los partidos, ¿no? Y también ahí, si traes un tema del fútbol, ¿no es cierto? Vos fíjate que también ves cómo una cosa es el coach, el técnico que está sentado, parado, diciéndole, y por otro lado, cuando tiene un buen capitán, el buen capitán palpa otras cosas, porque el buen capitán está chocando contra los otros y siente si están cansados o no. Ve que tienen tendencia a generar un hueco en todo el lado y por ahí no le hace caso algo al coach que le está gritando y por ahí eso es exitoso, por ahí no,
¿no es cierto? Pero hay una diferencia entre lo que se ve desde más lejos de lo que están viendo los tipos que están en el spot, que están en la zona. Eso también es un problema de la guerra, ¿no? Sí, también correspondería a esa frase futbolera de el otro también juega, ¿no? Por De que supuesto, pero pueden presentar ese un es otro. planteo táctico Ajá, fantástico, pero después, una vez iniciado el partido, cada uno va respondiendo de distintas maneras, claro. naturalmente. Y también otro tema que también acá se ha minimizado y se ha exagerado con eso, y se ha exagerado no en cuanto a lo que se dice que ya era una estupidez, sino en repetirlo. ¿Cuál es el concepto que se tiene de los soldados rusos? Borrachos, absolutamente, que combaten borrachos, analfabetos, tipos que salen de o de un hospicio psiquiátrico o de una cárcel de máxima seguridad porque se comen chicos vivos, que son directamente criminales o la escoria de la tierra que largan a pelear, frente a otros tipos que son angelicales, buenos, no dicen malas palabras. Bueno, es muy sonso todo ese tema. Y con eso vos no formás análisis. Con eso haces propaganda, pero no haces análisis. La última, Fernando, la última, Guillermo, por cierto, quiero Tengo más recordar a todo pelo, el mundo tengo más que pelo que Fernando. Tengo seguro, más sí, pelo que Fernando. tampoco muy difícil eso, Algo. Guillermo. Sí. No, también. Tampoco muy Poco difícil, más. un poco más seguro. Quiero recordar a todo el mundo que con motivo de los 50.000 suscriptores alcanzados en esta madrugada, este domingo vamos a realizar una transmisión especial con invitados y además de análisis geopolítico, también mucho humor y algunos juegos pensados con ustedes, demoledores y demoledoras, algunas encuestas, algunas cosas muy divertidas. Nos va a acompañar Fernando Moragón, Jesús López Almejo, Ariel Umpierres, Guillermo Laferriere. También todavía parecemos a la espera de la confirmación de algunos analistas también muy afamados, de otros amigos del canal como Miguel Ruiz, Antonio Alonso. Así que este domingo a las 11 de la noche de aquí de Europa, los horarios, recuerden, según el uso horario distintos, pero los vamos a presentar todos en nuestra página web, esa transmisión especial celebrando los 50.000 suscriptores en el canal. Guillermo, la última relativa a el arte de la guerra, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué parecidos y qué diferencias aparecen en esta guerra con respecto a la Primera Guerra Mundial en cuanto a la guerra de atrición, el uso de trincheras, la importancia de la infantería, a la vez cosas nuevas como drones o como la propia Internet? ¿Cuánto de repetición y cuánto no en una guerra para muchos sorpresiva en cuanto a su desarrollo, considerando la producción teórica de los geoestrategas hasta este momento respecto a que la guerra iba a presentar hacia el futuro una evolución completamente distinta a esta? Bueno, a ver, hace décadas que cuando muchos analistas creen que la guerra es un lugar donde hay un tablero y tipos que apretan botones y no hay nadie que patee, que camine, nadie que tenga que conquistar un bloqueo, no existe nada de eso. Bueno, ya han tenido todos esos analistas muchas guerras donde eso se ha hecho evidente en el siglo XXI, pero siguen sin captarlo, cosa que a mí me conmueve por su candor. Pero más allá de eso, vos decís ejemplo de la Primera Guerra Mundial. Vos sabés que tiene mucho, porque la Primera Guerra Mundial comenzó como una guerra de maniobras. Vos tenés dos tipos de guerras cuando vas a estar combatiendo dos países. Una guerra de maniobras, que es la cual vos te estás moviendo para tratar de ocupar una posición en el terreno, en el espacio que te coloque en una situación ventajosa con respecto a la otra. Y otra, una guerra de desgaste. Eso es otra cosa que no se ha entendido. Esta guerra empezó como una guerra de movimiento por parte de los rusos. Guerra de movimiento que muchos te decían, estos los rusos que se creían que en 3 días iban, no sé, ninguno de esos que te lo dijo eso accedió a ningún documento, a nada que pueda respaldar eso. No existe esa cuestión. Quizás el día de mañana encuentren un documento en el Kremlin que decía 3 días y medio. No sé, no tengo idea, pero que ese documento yo no lo he visto a nadie. Empezó como una guerra de movimiento que tan mal no le fue a los rusos, pese al costo que tuvo, porque a la semana, eso lo vivo diciendo,
A la semana de iniciarse las operaciones, los ucranianos estaban en Bielorrusia tratando de ver, bueno, cómo encontramos un acuerdo. Y en abril, 2 meses después, estaban por firmar una paz en Turquía. O sea que tan mal no fue el tema. Cuando la guerra cambia y empieza a ingresar la OTAN en fuerza con medios, las sanciones económicas y toda la ristra de cosas que surgieron, Rusia a partir de hace un año, de octubre del año pasado, pasó una guerra de desgaste. En una guerra y en eso se parece a la Primera Guerra Mundial, en una guerra de desgaste es una donde las fuerzas en presencia lo que tratan de hacer es brutal lo que voy a decir, matar más que el otro y a una tasa tal que haga que el otro no tenga capacidad para reponer ni sus hombres ni el material. Y acá está lo loco, porque si vos estás en una guerra de movimiento, de maniobra, y vos te estás defendiendo de un enemigo que actúa de esa forma, la teoría indica que vos debés buscar de tratar de llevarlo, canalizarlo a un sector donde su maniobra se vea restringida, de forma tal de que vos le puedas pegar y contragolpear. ¿Me seguís hasta acá? Completamente. En una guerra de aniquilamiento, no, sino de una guerra de desgaste, el que tiene mayor fuerza, ¿no es cierto? El que tiene mayor fuerza descansa en eso, y el que tiene menos fuerza, no solamente tiene menos hombres, sino que tiene menos logística, menos y mayor dependencia, como es el caso de Ucrania, de la buena voluntad de otro para poder seguir peleando, la lógica indica que vos no sigas el ritmo de guerra que te impone el otro, porque el otro que quiere es que vos choques, que busques pegar, porque mientras vos estés cerca, él te va a pegar, te va a destruir y te va a matar más gente. Es así, los términos me van a matar acá, pero es así. Va a matar más gente, va a causar más heridos, va a destruir más materiales y te va a generar mayores problemas a vos que no tenés una tasa de reposición igual. Entonces, la lógica indicaría que Ucrania, en vez de seguir el tempo que le marca Moscú, lo que tendría que haber hecho es replegarse, obligar a los rusos a maniobrar nuevamente, pero por lo menos salir de esta situación donde la iniciativa, en este sentido, la tienen los rusos. Guillermo, y la cuestión de los drones, porque hasta hace algún tiempo machacaban los teóricos militares con el papel de creciente importancia de los drones, pero con drones de características similares a las de un avión de combate sin tripulación, como estos Reaper estadounidenses y demás. En esta guerra de repente proliferan los drones de tamaño chino, por llamarlo, de tamaño Amazon, de estos comprables a través de Amazon, con una granada colgada, como una manito soltándola, y determinan la destrucción de una brigada o en una trinchera. ¿Qué reflexión realizás respecto a esto? Varias. Una, que hay inclusive drones aún más chicos que eso, del tamaño casi de una abeja grande, que se lanzan de a gran cantidad con sistemas, con medios para poder obtener visualización, ver el campo de qué es lo que está pasando. Hoy, en ejércitos avanzados como el de Israel, un grupo de 10 soldados tiene un dron pequeño que lanzan como si fuera una lanzadera con goma, ¿no es cierto?, que lo tira y sale, y que le permite a esa pequeña patrulla ver qué está pasando 3, 4 kilómetros adelante, ¿me comprendés? O detrás de una colina. O sea, eso ya está y no va a decrecer. Ha generado un gran problema. Y los drones también lo están teniendo, que es la cantidad que hay, que vos son muy pequeños y que vos no podés decir, bueno, tiramos para arriba con los fusiles o con armas antiaéreas y la batimos porque son muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está apelando al empleo de la guerra electrónica, que es lo que están haciendo los rusos, que han adelantado todos sus sistemas de guerra electrónica. Esto de la guerra electrónica viene ya desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 3 tipos esto es medio, la guerra electrónica es casi un conocimiento de alquimistas, ¿viste? Esos tipos que iban
en la época del Renacimiento y le vendían a algún señor, yo troco estos metales en oro, ¿y cómo lo haces? No hay problema, bueno, o los tipos que hacían cañones. Hay tres tipos de acciones en la guerra electrónica básicas. Una es tener tus medios electrónicos para captar las señales que emite el enemigo. Ojo que las señales no son solamente las comunicaciones que hace. Emite señales los motores, emiten señales los grupos electrógenos, emiten señales todo lo que pueden moverse sobre el espectro electromagnético, los radares, los sensores, etc. Eso es una parte. La otra parte es cómo yo, con mis equipos electrónicos, afecto el uso del espectro electromagnético de parte del otro. Y acá ya entras a lo que están haciendo los rusos con los drones, que esos drones están dirigidos por una señal que se emite en el espectro electromagnético. Entonces, hay sistemas de guerra electrónica, no tengo idea cómo hacen, que rápidamente van buscando frecuencias en las cuales se están dando órdenes a esos drones o para tratar de afectarla, o directamente barren en una parte del espectro electromagnético, lo plagan de señales que desestabilizan en la transmisión de esas órdenes. Es un chino lo que estoy hablando. Y hay una tercera variante, que son todas las acciones de guerra electrónica que vos hacés para proteger tu uso del espectro electromagnético de parte de lo que te puede hacer el enemigo. Esto es todo lo que te puedo decir de guerra electrónica, porque profundizar en cómo se hace no tengo la más pálida idea. ¿Está? Tenés que saber muchísimo de electrónica. Esto es una cosa de tipos nerd de la ingeniería electrónica, de la ingeniería en comunicaciones, de gente muy particular. Ahora, evidentemente, los rusos realizaron una apuesta en este sentido en el pasado, por lo menos en el pasado reciente, mientras que otros países, evidentemente, no, realizaron apuestas por otros desarrollos, ¿verdad? Porque sí, por lo pero menos se equivocaron, ahora parece... sí, se equivocaron en algo. Ajá. Ellos, viste que hubo una etapa de esta guerra donde los rusos empezaron a pedir que les proveyeran drones de todos lados, ¿no es cierto? Porque hasta que su industria se puso a calibrar y a producir los propios. ¿Está? Es decir, no es que ellos habían rechazado los drones, lo que pasa es que se focalizaron en determinado tipo de drones. Y cuando vieron este aluvión de cosas como la que vos mencionás, de drones tipo Amazon que aparecen por todos lados, los tipos se dieron cuenta que tenían un gap ahí importante y que tenían que llenar con otros que les proveyera hasta tanto se pusieran en frecuencia, digamos, de eso, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, no, mi comentario sobre lo de la guerra electrónica. No, más vale. Más vale, pero vos sabés que esto que te estoy diciendo de la guerra electrónica, varios analistas lo vienen diciendo, sí, de que desde hace varios meses los rusos adelantaron sus sistemas de guerra electrónica hasta proximidad del frente para tratar de dar la mayor cobertura posible a las tropas sobre las acciones de los drones. Y de hecho, han logrado bastante éxito. Ojo, no hay ningún arma, superarma en la guerra que te permita a vos un porcentaje de seguridad del 100%. Siempre va a haber una brecha, siempre va a haber algo que se cuele, pero vos lo que estás es generando mayores problemas al otro para poder operar. Esa es un poco la idea, ¿no? Otra pregunta a partir de mi ignorancia sobre cuestiones militares. Guillermo, la intercepción de los mensajes codificados, encriptados, y la decodificación de eso como en la Segunda Guerra Mundial, recuerdo ahora películas sobre estos temas, ¿eso también de alguna manera representaba una forma incipiente de guerra electrónica o eso lo conceptualizan como otra cosa? No, era guerra electrónica y es la primera guerra electrónica que yo te decía, esa de escuchar, digamos, o captar todas las señales que emite el enemigo. Porque no solamente por vos traducir qué es lo que dicen o tener acceso a las comunicaciones que hacen cifradas, ¿no es cierto? Sino de dónde salen las emisiones. Porque vos fíjate todo el problema que esto genera. Si vos emitís mucho desde algún sector, en general te van a pegar. Y entonces lo que se trata de hacer, y van a decir, bueno, si se emite mucho desde un sector del campo de combate, es que ahí hay un puesto comando, un centro logístico, alguien que... Entonces, ¿qué se tiende a hacer? A separar las antenas emisores
emisoras a gran distancia de los lugares donde se producen las señales que van a esas antenas. ¿Me seguís? Ahora, ese tipo para complicarte más las cosas, desde hace muchos años, el sistema de encriptado no se hace solamente por un tipo que prepara un mensaje y alguien que teclea algo y sale un parte que está encriptado y eso se traduce. No, en la misma forma en que se está hablando, como estamos hablando entre nosotros dos, el mensaje se va encriptando en la medida que llega hacia vos. Y no solamente que se va encriptando, digamos, de un paquete inicial hasta que llega a vos, sino que se encripta desde que sale de mí, se vuelve a encriptar otra vez pocos segundos después, y así sucesivamente hasta que llega a vos, vos lo podés escuchar. Es tremendamente complejo. Y hay sistemas de guerra electrónica que buscan encontrarle cuál es el timing que se están moviendo para ir a hacer esos cifrados. Es tremendo, o sea, hay un mundo ahí afuera sobre el tema de lo que es guerra electrónica que no tenemos idea de la complejidad del mismo, de la complejidad que tiene. Qué interesante. Che, abandono por un momento mis preguntas sobre cuestiones técnicas, Guillermo, para comenzar con el análisis de algunas de tus publicaciones, principalmente en Twitter, y una vez más recuerdo la cuenta de Guillermo en Twitter, @gelaferriere, @gelaferriere, y recuerdo una vez más que el otro día charloteaba con Guillermo sobre uno de los analistas internacionales más renombrados en cuanto al análisis militar, un estadounidense devenido en analista militar en Rusia, un defector de alguna manera, pero con análisis militares muy buenos. Bueno, ese señor aparece como uno de los seguidores de Guillermo, nada más y nada menos. Es el nivel de los análisis de Guillermo, que tipos recontracapos, maestros en lo suyo, a escala global, acompañan sus publicaciones. Vos presentaste unas cosas súper interesantes en tu Twitter, ahora llamado X, relativas a los posibles escenarios de una guerra entre China y Estados Unidos. Sí. Este de aquí lo vamos a presentar. Escribo demasiado. Sabes que tengo una amiga periodista que me dice, tenés que pausar más, pero yo suelo producir 2 o 3 reportes por día, qué sé yo, no sé. Yo feliz. Y además de esto, esto como conocimiento a la vanguardia. De esto no he leído nada, quizás en algunos otros lugares seguramente cosas publicadas también, pero por lo menos para el común de los mortales sobre esto no he leído nada hasta ahora en cuanto a escenarios posibles en una guerra entre China y Estados Unidos de aquí a X tiempo. Algo, por ejemplo, Fernando Moragón, quien nos acompaña todos los domingos y nos va a acompañar este domingo naturalmente también, él presenta esta guerra como inevitable, así de sencillo. Así de sencillo, y para Fernando Moragón, los chinos ya parecen convencidos de la inevitabilidad de esta guerra y en preparación para esto. Vos acá presentás directamente escenarios concretos sobre cómo podría materializar esto. Todo tuyo, Guillermo. Bueno, estoy por ahí recordarme alguna cosa que me puedo haber perdido. Cuidado que no solamente Fernando lo dice. John Mearsheimer, que es un pensador norteamericano respetadísimo, que debiera ser más respetado y más tenido en cuenta, él también lo ve como inevitable. Yo tengo mis dudas con respecto a esa condición de inevitabilidad y creo que puede darse, puede evitarse. Lo que no quiere decir que por error se llegue, lo que no quiere decir que no se hagan previsiones y que lo que no quiere decir que en la periferia de todo esto, de China y de Estados Unidos, se pueda producir. Básicamente lo que yo trato de explicar es que, viste que los militares y los analistas militares suelen pensar que lo que están viviendo hoy va a ser la guerra que va a ser en el futuro. Eso está muy,
muy dicho, ¿no es cierto? Y esa tendencia es muy fuerte. Entonces, muchos hoy piensan que una guerra entre Estados Unidos y China va a tener las características que tiene una guerra como la que estamos viendo en Europa hoy. Es decir, una guerra de alta intensidad, eso sí va a ser de alta intensidad, y de larga duración. Yo creo que no. Yo creo que no. Y la tercera diferencia importante es que esta guerra que estamos viendo es básicamente una guerra de características continentales. Continentales que es terrestre. Estoy usando un término decimonónico. Cuando se hablaba de la guerra continental, se hablaba de la guerra que había en Europa, ¿no es cierto? Ok, entonces, dicho esto, si hubiera entre Estados Unidos y China, la preponderancia de esta guerra estaría en todo lo que tiene que ver con las capacidades navales de uno y otro y con las capacidades de sus aéreas. Y ahí cuando digo aéreas, quiero ya directamente, para no volver a decirlo, está metido todo lo que tenga que ver con el control del espacio fuera de la atmósfera, todo lo que tiene que ver con el uso del espectro electromagnético, todo lo que tiene que ver con la ciberguerra. Lo estoy simplificando, porque si no, habría que hablar de cada campo en particular. Pero cuando yo digo, digamos, todo lo que tiene que ver con el componente aéreo de esa guerra, meto en el paquete todo eso. Si bien me aplazaría cualquier, digamos, purista, me parece que para divulgarlo es más entendible. Entonces, y ahí me ato a qué experiencia del pasado podemos tener nosotros para poder discernir o pensar ideas de cómo podría ser un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos, y la única que se me ocurre es la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en el cual ambos contendientes tenían claro que un choque directo iba a llevar a una escalada nuclear que iba a ser un desastre para ambos, ¿está? Pero que en el medio, más abajo de ese llegar al umbral nuclear y usar los medios, vos podías, como cuando hablábamos del concepto de la batalla aeroterrestre, darte un combate convencional que tuviera alguna capacidad de escalamiento que en todo su conjunto, desde que se da el combate y el primicio del escalamiento, el escalamiento llevó al uso de armas nucleares tácticas dentro del espacio militar donde se está peleando, das tiempo a la política de encontrarle una salida y no llegar al holocausto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. En ese sentido, las fuerzas terrestres de la OTAN en la Guerra Fría servían de ese colchón donde se pudiera combatir con los soviéticos, quizás se pudiera dar, y seguro se iba a dar, el empleo de armas nucleares tácticas, pero en ese colchón, que podía durar 2 semanas o menos, se daba tiempo a la política a buscarle una salida de win-win para los dos. Acá no hay una salida de uno que se impone cuando los dos tienen capacidades nucleares. En este sentido, a mí lo que estuve pensando es que la única posibilidad es que lo dan las armadas de esos dos países. Las armadas de China chocando en algún lugar del mar de la China con la armada de Estados Unidos. Cuando vos hablas de las armadas, estás hablando de sus sistemas aeronavales, de sus submarinos, de todo el paquete, ¿está claro? En ese choque, que a diferencia del choque que estábamos hablando antes, en un combate naval de este tipo, no duraría semanas, Ezequiel, duraría horas, quizás un día, ¿está claro? No tendría nada que ver con lo que fue Midway en el 42, no tendría nada que ver con lo que se vio en los combates aeronavales de la Guerra de Malvinas de 1982. 1982, Ezequiel y amigos que nos escuchan, es la prehistoria para lo que estamos viviendo hoy, para los sistemas que hay hoy. ¿Está claro? Para que se den una idea, hoy China tiene en su costa, y cuando digo en su costa, por favor no entiendan a la orilla de la playa, en sus zonas costeras, sistemas de misiles que pueden pegarle a un portaaviones a 3.500 kilómetros de distancia. ¿Está claro? Entonces, todo eso, un choque, lo que yo imagino es que si se diera una guerra entre China y Estados Unidos, sería básicamente una guerra naval. No, yo descartaría la idea de tropas de desembarco norteamericanos marchando
hacia el territorio continental chino o Hong Kong para invadirlo. Eso es inconcebible de ser pensado siquiera, porque esa tamaña flota que sería necesaria sería víctima de los misiles cruceros, sistemas de lanzamientos de submarinos, por medio de lanzados por submarinos, digo bien, que ya afectarían esa flota mucho antes de que se pudiera acercar a las costas. O sea que ese tipo de cosas no cierran. Sí da este tipo de choque naval que podría escalar al uso de armas nucleares tácticas y que, insisto, puede dar tiempo a desescalar. Esa es, digamos, la situación me parece a mí más crítica y la que peor, el peor escenario. Hay otros escenarios también. Uno es que he escrito ya bastante también sobre ese tema, que es el tema de Taiwán. Es decir, a ver, Taiwán, yo no creo que China vaya a atacar Taiwán. Estoy convencido que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer, que no están dadas las condiciones políticas. Taiwán, es más, está cada vez más, hay más gente que políticamente quiere algún tipo de convivencia ya determinadas bajo la bandera china. O sea, yo creo que ese es un proceso de largo plazo. Pero aún pensando que China quisiera tomar Taiwán, no hay posibilidad alguna de pensar que van a tener oportunidad de, bueno, Estados Unidos va a colocar decenas y decenas de miles de soldados en Taiwán para dar una batalla ahí, porque eso, el instalar miles y miles de soldados norteamericanos en Taiwán, ya sería el casus belli para que la escalada sea hacia lo nuclear casi de entrada. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Totalmente. O sea, una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán, y pensando que se va a poder parar a los chinos en su navegación hacia ahí, va a recurrir al uso de armas nucleares casi de entrada. Casi de entrada. Y las fuerzas chinas, las fuerzas taiwanesas, per se tienen capacidad de resistir, de pelear, pero no de enfrentar a China de ninguna manera. Los otros escenarios que se pueden dar se plantean, ¿no es cierto?, en el caso de Corea del Norte, que por alguna circunstancia, sea por una escalada de un lanzamiento de sus misiles que hacen esas pruebas que hacen periódicamente y uno se le vaya el pepinazo y caiga en Japón o caiga en alguna parte de Corea del Sur. Eso podría dar un escenario de confrontación militar que puede ser convencional y contenida durante un determinado tiempo, pero casi de inmediato China va a estar ahí con el tema, me parece que apoyando a Corea, y esto tiene una potencialidad de escalada, es uno de los escenarios. Y en esa potencialidad de escalada hay que entender de qué funciona Corea del Norte para China, con todos los problemas que tiene este estado hereditario de una familia, ¿no es cierto? Es decir, Corea del Norte es un tapón geopolítico para China, un tapón geopolítico que evita que Corea unificada tenga una frontera, en la frontera de China, tropas norteamericanas. Esto lo sabe todo el mundo. Lo que no quiere decir que a largo plazo puedan darse condiciones de una Corea que se unifique, haya una salida del régimen que hay en Corea del Norte y al mismo tiempo ese gobierno que se establece en Seúl no tenga más fuerzas extranjeras en su territorio. Eso en el largo plazo puede darse, no se puede ver hoy, ¿no sé? Pero ese es uno de los lugares. Guillermo, yo descarto muy cortita, tapón grande para China y tapón chiquito para Rusia también. Pero también, por algo, también a ver. Corea del Norte con la vez pasada, el encuentro entre Putin y Kim Jong-un en Vladivostok, aquí, en esta frontera. Exactamente. Pero ahí me parece que más que, porque muchos acá en Argentina pensaron, Rusia está con la lengua afuera y fue a pedirle ayuda a Corea del Norte. A mí me parece que la jugada fue distinta. A mí me parece que la jugada fue, mirá, Corea del Norte, aprovecho y te digo, nosotros también estamos acá ayudando y apoyando, ¿me comprendés?
porque están enfrentándose, Rusia está enfrentándose a Estados Unidos. Entonces va a hacer lo que pueda por generarle mayores problemas a Estados Unidos. Está en la lógica de las cosas que están sucediendo. ¿Estamos? Ahora, y después yo descarto escenarios como los que algunos piensan de una fuerza militar china invadiendo las Filipinas, o yéndose directamente contra Vietnam, o yéndose a Japón. No tiene nada China ahí que lograr. Sí ganar problemas, no tiene nada que necesite ahí. ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces, los escenarios son muy puntuales de donde puede haber problemas. El más caliente es todo el sector de la Mar de la China, todo el Mar de la China, es el más peligroso porque es donde hay fuerzas extrarregionales y regionales que están permanentemente viéndose las caras. Eso ya de por sí te genera un potencial de escalada. Y el otro tema es Corea del Norte, que pudiera darse una situación, digamos, que se salga de madres. Ahora bien, acá tenemos un tema para tirarlo y no tengo la solución, que es, esto es la situación hoy. Esto es la situación hoy y en un horizonte previsible. Pero China está construyendo una armada oceánica, Ezequiel. No está solamente teniendo una armada que es fuerte para defensa de sus costas y, digamos, todo lo que vendría a ser muchos centenares de millas lejos de la costa. No, está desarrollando capacidades de una armada oceánica. Ya hay buques chinos que han participado, inclusive que han entrado al Mar Negro hace pocos años atrás para hacer ejercicios con los rusos. Ya hay buques de la Armada China que han estado operando junto a otras fuerzas multinacionales, Estados Unidos, India, Rusia, muchos países de Europa, en el Cuerno de África para controlar la piratería. Ha habido ejercicios militares con Rusia en la parte sur de África, junto con los sudafricanos, pero están construyendo eso. Entonces, te quiere decir que a largo plazo, posiblemente los chinos busquen tener capacidad en una armada oceánica, pero eso es en un horizonte tan largo que no me animo a proyectarlo al mismo. Pero están encaminados en esa dirección, que les va a llevar, Ezequiel, corto acá, décadas, porque no es construir, volvemos a la doctrina, ¿no? No es construir los barcos y formar los marineros que van a ir arriba del barco. Es generar una cultura de una marina oceánica. Una marina oceánica tiene una cultura muy diferente a una marina costera. Es una marina oceánica, una marina que tiene más una mirada de fuerza expedicionaria, que tiene otro tipo de sostenimiento logístico, que tiene otra concepción del empleo, que está más aislada para operar. Por eso le va a llevar mucho tiempo. Sí. Ahora, en cualquiera de esos escenarios, Guillermo, considerando cualquiera de esos escenarios, tanto en un conflicto derivado o originado por una disputa, por un enfrentamiento en el mar de la China, en Taiwán o en Corea del Norte, ¿qué mal negocio realizó Estados Unidos cuando generó las condiciones para una alianza entre China y Rusia? Porque si apareciese China bloqueada por este lado, Rusia no solamente representaría un excelente aliado en términos de apoyo militar, sino sencillamente de paso hacia el resto del mundo, incluida Europa. Pero tal cual, mira, lo hemos dicho, no sé si acá en tu programa, pero lo he dicho varias veces, y cuando lo menciono, mucha gente le causa gracia, no lo perciben. Lo dijo Kissinger, lo dice Mersheimer. El peor error estratégico de Occidente se ha cometido en el siglo XXI y que lo diferencia de lo que era la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría, con todo lo que se puede decir, a mi criterio, Nixon fue uno de los últimos grandes presidentes de Estados Unidos, con todos sus problemas. Era un tipo que tenía una visión estratégica, tenía una mirada, entendía cómo funcionaba el mundo. Y tuvo al lado de él un tipo como Kissinger, que la cabeza le funcionaba a 1000 por hora. A 1000 por hora. Era una máquina de generar ideas y alternativas. Bueno, ellos quiebran eso que vos decís al revés. Te lo pusieron, van y lo visitan a Mao.
Yo no puedo entender el país que hizo que tuvo esa jugada geopolítica magistral, que debiera ser estudiada por cualquier tipo que hace relaciones internacionales para entender la audacia de la maniobra, la maniobra, separó o explotó las disidencias que había entre la China y la Unión Soviética y las separó del juego. En cambio, en el siglo XXI, Occidente, Estados Unidos, estos tipos que están gobernando, yo no entiendo qué pasa por la cabeza de ellos, agarraron a Rusia y la colocaron del lado de China. No necesariamente con la palabra aliado, porque la palabra aliado significa demasiadas cosas, pero sí como un socio muy importante. China con este vuelco que va a durar muchas décadas de Rusia hacia China, primero que nada, se libera del cuello de botella del estrecho de Malaca, la importancia de la geografía. El estrecho de Malaca es un lugar donde las armadas de Indonesia, los tipos de Singapur, todos los que están ahí, más con alguna ayuda de otro, te bloquean el paso de todo el ingreso de cosas que China necesita y que vienen cruzando todo el Océano Índico. Teniendo a Rusia de su lado, tiene un abastecimiento de materias primas impresionante para ello. Segundo, tiene esa proyección terrestre que vos mencionaste, esa prolongación que le da Rusia, es Eurasia, esa prolongación que lo lleva hacia la Europa occidental, que es esa península de Eurasia. Pero además de todo esto, con el deshielo que se produce en el Ártico y con los 24.000 kilómetros de costa que en el Ártico tiene y controla Rusia, que es la que mayor presencia militar tiene en ese sector, China tiene también otro paso naval para poder manejar sus cosas, evitando este bloqueo que le hacen en el mar, que le podrían hacer en el Océano Índico. Bueno, ese es el tema, lo que han hecho con esta cuestión de Rusia. Es tremendo. Sí, de acuerdo. Y hoy día, interesantemente, Xi Jinping rechaza un encuentro con Biden, pero lo recepciona, lo cumplimenta a, a Kissinger de visita claro. En China, recibido por Xi Jinping, nada más y nada menos. Tal cual, lo comentamos en otro programa, porque, la vez pasada, a ver, mucha gente piensa que en Estados Unidos no hay debate de todo lo que está pasando. Hay un debate que ya no es un debate sordo, y no es un debate que estalla solamente en algunos sectores del Partido Republicano. Estalla también en el mismo Partido Demócrata, con la figura de Kennedy, que dice cosas que son inadmisibles para este Partido Demócrata que esta administración Biden que está gobernando. Dice cosas como el desastre de la decisión de estar prolongando esta guerra, del desastre de no haberla evitado, del desastre de no tratar de pararla y de llegar a un acuerdo y terminar con esto de una forma realista, del desastre de estar suministrando miles y miles de millones de dólares cuando en tu propia casa tenés problemas gravísimos de infraestructura, el tema bendito del fentanilo, los extremos en que se han polarizado, tan radicalizados la política en Estados Unidos. Entonces, cuando un país que es una gran potencia, Estados Unidos, tiene esos problemas internos, es difícil que tenga la cohesión para estar jugando de manera coherente fuera de sus fronteras. No sé. Completamente de acuerdo. Antes de la última o del último tema, por favor, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el like, casi 1000 personas conectadas en directo en este momento y alrededor de 500, 600 likes, todavía 400 likes por ahí pendientes, así que por favor ayúdennos con esa pequeña contribución de parte de ustedes. Y dicho esto, Guillermo, podemos comenzar con el último tema. En otro de tus tweets, bastante largo, por cierto, realizas un análisis muy interesante sobre las guerras llevadas a cabo por Estados Unidos desde Vietnam en adelante. Sí. Ese he recibido todo tipo de insultos. Todo tipo de insultos. ¿Qué querés que te diga?
Este es un tuit viejo mío, un hilo viejo, ya de unos meses. Presentalo en palabras sencillas para los demoledoras y las demoledoras, por favor. Bueno, yo me tomé el trabajo de, esto fue hace muchos meses, más de un año, de analizar los resultados de guerras, de las distintas guerras. Lo escribí inclusive en un artículo que salió en una revista en Argentina. Las distintas guerras que hubo desde después de la Segunda Guerra Mundial, que libraron actores como Rusia y Estados Unidos. Rusia, y digo con la versión Rusia-Unión Soviética, háganmelo fácil, ¿está? ¿Cómo le fue a cada uno en todas las guerras que se metieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, hasta el momento que lo hice, creo que haber sido hace un año y medio más o menos, no recuerdo bien. Y el dato que te da es alarmante, porque salvo el empate, por ejemplo, sale mejor parada la Unión Soviética y Rusia en el sentido de no haber tenido más pérdidas, de guerras perdidas que ganadas. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Y en el caso de Estados Unidos, salvo el empate de la guerra de Corea, donde tuvieron un tipo brillante que fue MacArthur, que fue el que paró que eso fuera un desastre. Ese fue MacArthur, quizás uno de los conductores militares más grandes de la historia, al lado de Zhukov. Son los dos tipos del siglo, digamos, del siglo XX más importantes, a mi juicio. Pero bueno, más allá del empate, digamos, logrado en Corea, para aquellos que no lo entiendan, en Corea, en realidad la guerra se ha parado, no hay un tratado de paz, hay un alto el fuego que se ha prolongado por más de 60 años, 70 años casi, ¿no es cierto? Y que fue, digamos, un empate. De ahí, y estoy con una seguidilla, Vietnam, un fracaso. Nadie puede decir que eso ha sido un éxito. Ni en Estados Unidos no lo dicen. Estoy hablando de las guerras en serio. Vietnam, un fracaso. Fue un éxito la guerra del Golfo, parte 1, ¿está claro? Fracaso Afganistán. Fracaso la guerra de Irak, versión 2. Y en concreto, lo que te está dando a entender este tema es que Estados Unidos no ha sabido emplear su recurso militar de una manera que el mismo que sea un complemento para lograr una situación política exitosa. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, se ha apelado, esto lo dice también Douglas MacGregor, se le han dado al presidente de Estados Unidos atribuciones de decidir ir a la guerra sin necesidad del apoyo del Congreso, que son una locura. ¿Me comprendés? Entonces, ojo, no es lo mismo que si estuviera recibiendo un ataque inmediato, ¿no es cierto? Obviamente el presidente tiene la atribución de responder a eso, pero no de lanzar una guerra porque sí. Soy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, Estados Unidos se ha metido en muchas guerras que no ha podido resolver, que no las ha resolvido de manera favorable, que no ha obtenido un resultado. Y lo más triste de todo eso, aparte de las miles y miles de vidas, las pérdidas materiales, todos los problemas que una guerra siempre trae aparejado, está el problema de no haber aprendido las lecciones de esa guerra. Porque, y cuidado con esto, no es que no se entendí, no es que no hubo tipos que escribieran y se pusieran a pensar, nos equivocamos y debiéramos haber hecho esto, aquello. Los hubo. No les dieron bola, Ezequiel. ¿Me comprendés? No se les dio bola y se siguió teniendo al recurso militar como una herramienta para generar resultados políticos más importantes que otras. Lo que ha llevado a un desastre, y a un desastre que aplica a la credibilidad propia de Estados Unidos para ser un socio confiable en este tipo de asuntos. Porque recordemos, y acá te cierro con esto, Estados Unidos se va de Vietnam arreglando Kissinger con Le Ductot en las conferencias de París el tratado y después le avisan al tipo que estaba en Saigón, che, nos vamos. Se fueron de Kabul con los acuerdos que Trump hizo en Qatar con los talibanes y se iban a ir, y la ida ya estaba cantado que iba a irse, le avisaron al gobierno de Kabul que se iban a ir,
Y el desastre de Biden fue la forma en que administró esa salida, que fue vergonzosa. Entonces, todo eso en los países serios hace poner en duda la credibilidad del compromiso de Estados Unidos para poder llegar a un resultado. Fíjate en esto, en este brete, y acá sí termino, en este brete que están hoy en la guerra europea, Ezequiel. Una guerra en la cual, por las palabras de Biden, Biden ha colocado la resolución de esta guerra como si fuera un hecho vital para Estados Unidos, cuando no lo es. Cuando no lo es. ¿Me comprendés? Entonces, a eso mismo, a esa situación de tal tensión, de muchos pensadores como Mearsheimer piensa que Estados Unidos puede inclusive escalar todavía más por la tosudez en que se está manejando con respecto a esto en Europa, pero si ese problema no les alcanzara, suma la elevación de la tensión con China. Entonces vos te pones a pensar y decís, acá no hay cierto nivel de racionalidad. Mearsheimer tiene cierro acá, en una de sus conferencias que dio hace un año y algo y medio, el tipo va a China, donde lo invitan habitualmente a uno de estos think tanks de alguna universidad, ¿no es cierto? Y cuando el tipo lo presentan, las primeras palabras que dice, y él se ríe al decirlo, dice, estoy contento de estar en China, porque estoy rodeado de realistas. ¿Me entendés? Estoy rodeado de realistas. Y cuando yo hablo en Estados Unidos, no entienden lo que yo estoy diciendo. Estoy rodeado de gente que no analiza las cosas en función de lo que puede realmente suceder. Y que creen que pueden imponer por su mirada o sus visiones de cualquier forma. Y eso no funciona así. Sí, Jeffrey Sachs realiza una reflexión en el mismo sentido, Guillermo, respecto a la falta de comprensión de los líderes estadounidenses. Jeffrey Sachs también estadounidense, un economista, pero también analista geopolítico. Para él, de Kennedy en adelante, ahí seguramente debe aparecer una interna, él no lo presenta a Nixon como uno de los estadistas estadounidenses del siglo XX, porque originalmente demócrata, ahora devenido en alguien muy crítico tanto de Biden como de Trump, pero él realiza la siguiente reflexión. Frente a la pregunta de cómo no pudo Estados Unidos despachar militarmente a Vietnam de manera rápida, considerando el enorme poderío de los Estados Unidos en términos absolutos y también en términos relativos frente a Vietnam, un país muchísimo más poderoso. ¿Cómo no pudo Estados Unidos con los talibanes? ¿Cómo no pudo Estados Unidos con Irak, más allá de el derrocamiento de Saddam Hussein, pero después con un colapso en cuanto al establecimiento de un orden cercano a los Estados Unidos ahí y el comienzo de una guerra civil? ¿Cómo no pudo con este? Bueno, según él, un país puede presentar una potencia, puede presentar un poderío enorme, incluso frente a un país mucho más pequeño, un poderío en términos relativos más grande aún, pero ese poder presenta indefectiblemente necesariamente límites. Con ese poder, las grandes potencias no pueden realizar lo que quieren. Ni siquiera con ese gran poder pueden determinar una guerra contra un país mediano en otro lugar del mundo. Y eso no connota la falta de poder, sino que la propia naturaleza de ese poder presenta determinadas limitaciones. Y para Jeffrey Sachs, los líderes estadounidenses, desde Kennedy en adelante, carecen de idea respecto a los límites de ese gran poderío estadounidense. Una reflexión y además parecida a la tuya. Sí, ahí agregaría una cosa más, ¿no? Que es el tema de mentir aviesamente. En la política se miente, ¿no es cierto?, para se miente en algún sentido, no quiero ser duro, pero se miente como una herramienta circunstancial, pero no se miente in extremis. En la guerra de Vietnam, hasta el 68, hasta la ofensiva del Tet, los militares, Westmoreland, que era el comandante,
Johnson le decía a la población, estamos por ganar, estamos ganando, estamos derrotando. Y fue una mentira. En Afganistán, Petraeus, otros generales, los presidentes decían, estamos cambiando Afganistán, estamos transformando Afganistán, lo estamos sacando de los tiempos feudales a la modernidad o lo que sea. Y fue un fracaso. Entonces mienten abiertamente sobre estas cosas y eso es muy triste. Y es muy triste particularmente para mí, Ezequiel, porque yo soy un tipo del orden liberal. Yo no vengo de un orden de las izquierdas, ni mucho menos. Yo te lo dije antes, ascribí al atlantismo, siempre estuve de ese lado, pero las cosas son como son, y no como uno quisiera que fuera. ¿Está? Vos un analista realista, Guillermo, y de ahí tus reflexiones. Sí, Más sí. allá de tu corazoncito. Recuerdo la frase de Gramsci, ¿no? El optimismo del corazón, pero el pesimismo de la cabeza. Uno Vos sabés puede que querer una cosas, vez, pero con la cabeza fría, ¿no? Porque si no. hace muchos años, más de 10, me habían invitado en una universidad, la Universidad de Quilmes, me invitaron para ser parte yo estaba en actividad en ese tiempo, y me invitaron para ser parte de unos equipos que hacían estudios sobre los temas de capacitación, los temas militares y ese tipo de cosas. Y había ahí 2 o 3 personas, una muy amable y con la cual yo tengo tenía una muy buena relación, otro es un amigo personal mío, y otro que eran funcionarios del Ministerio de Defensa de ese entonces, ¿no es cierto? Y entonces estábamos discutiendo un paper que yo había ofrecido, que había puesto para discusión, y este tipo, uno de ellos me dice, vos, Guillermo, el problema que tenés es que sos realista, y sos muy realista, y hay instituciones en el orden internacional que hacen a solucionar los problemas. Y yo le dije, ¿sabés cuál es tu problema? Le dije que vos tendrías que tener muchísimas dudas y prevenciones de un militar que no sea realista. Porque un militar que no sea realista te va a vender cualquier cosa y te va a llamar a tomar cualquier decisión. El realismo es propio de los tipos que podrían tener la responsabilidad de mandar en una guerra. No podés no ser realista si vas a hacer la guerra, Ezequiel. Es imposible. Es imposible. Sí, completamente de acuerdo. Y con respecto a nuestro país, Guillermo, un país no puede, no puede presentar vocación de grandeza si no puede establecer un diálogo con fundamentos, con divergencias, pero con fundamentos sobre políticas estatales. Y en ese sentido nosotros directamente carecemos como país, carecemos de pensamiento estratégico respecto a estas cosas. Directamente, independientemente de tu se línea. ignora. Exactamente. No se ignora. Ahí aparece Es un más, vacío nuestro como país, como sociedad, independientemente de tal cual. la línea política de cada quien. Tal cual. Pero bueno, uno de los desafíos de nuestro querido país. Pero perdón, Sí. te corto con esto muy cortito. Pero sin embargo, la política de un lado y del otro, de arriba y de abajo, hace enunciados como si el país los tuviera, ¿no es cierto? Te dice la Antártida, el control del espacio aéreo, te hablan, ¿no es cierto?, de cosas, te hablan con discursos que no tienen nada que ver con generación de estrategias que permitan llegar a eso. Con más eslóganes que pensamiento estratégico, sí, completamente de tal cual. acuerdo. Guillermo, un placer la charla hoy con vos. Quiero recordar más de 1000 personas conectadas. Quiero recordar una vez más que este domingo vamos a realizar una transmisión especial en la cual naturalmente va a participar Guillermo también, pero va a participar además Fernando Moragón, Jesús López Almejo, Ariel Umpierres. Con motivo de los 50.000 suscriptores vamos a realizar una celebración con un poquito de geopolítica y otro poco de humor y algunos jueguitos, algunas cosas pensadas para que participen ustedes, los demoledores y las demoledoras, este domingo a las 23 horas, a las 11 de la noche de aquí de Europa. Los tiempos, los horarios correspondientes para cada país los vamos a presentar en la página, así que todo el mundo invitado a esa transmisión este domingo. Como siempre, el cierre tuyo, Guillermo. No, nada, agradecer la oportunidad de poder charlar estas cosas que para mí son una pasión, te puedo asegurar.
y no tengo tantos espacios en Argentina para hacerlo, esa es la verdad. Acá en Europa tampoco tantos, ¿eh? En esta clave crítica, pero sí, quizás Bien. un poquito más que allá, quizás. Bueno, demoledores, demoledoras, hasta la próxima y una vez más recuerden, bueno, el agradecimiento obviamente una vez más por los 50.000 suscriptores, pero la celebración de eso este domingo, así que por favor recuerden eso, recuerden acompañarnos ahí. Dicho esto, hasta la próxima. Chau a todos. Gracias. Chao, chao.